Señor, quiero arrancar con una pregunta esencial. En un artículo para La Nación, usted citó una frase de Thomas Jefferson: "El precio de tu libertad es su eterna vigilancia". ¿Considera usted que hoy se perdió el foco de la libertad? Bueno, yo creo que ese es un punto muy importante de uno de los padres de la Constitución estadounidense, Thomas Jefferson. El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Como he dicho varias veces, no es una exageración decir que antes de acostarnos a la noche, todos, y subrayo y pongo en negritas especialmente, todos deberíamos de preguntarnos qué hice hoy para que me respeten. Si la respuesta es nada, no hay derecho al pataleo. Creo que todos, no importa si nos dedicamos a la jardinería, a la música, a la filosofía, medicina o a lo que fuera, todos estamos interesados en que se nos respete y por lo tanto todos deberíamos de poner el granito de arena y nunca proceder como si estuviéramos en una enorme platea mirando el escenario para que otros nos resuelvan los problemas, porque esa es una buena receta para que el teatro se desplome. Entonces, a mí me parece, en el caso argentino, tomando lo que decía Alexis de Tocqueville, no en su libro más conocido, La democracia en América, sino en otro menos conocido que es El antiguo régimen y la Revolución Francesa, donde él decía, en muchos países, y esto va para la Argentina, también lamentablemente para Estados Unidos, en muchos países donde el progreso moral y material es inmenso, la gente da eso por sentado, como si eso viniera automáticamente. Y ese es el momento fatal, decía Tocqueville, porque los espacios los ocupan otros en las distintas cátedras, como fue el caso de Argentina, con los de la CEPAL, con los marxismos, socialismos, estatismos, keynesianismos, etcétera. Entonces es muy importante, me parece a mí, hacer el trabajo de estudiar y de difundir los fundamentos éticos, filosóficos, jurídicos, históricos, económicos de lo que significa el liberalismo. Y termino diciendo que afortunadamente, y celebro que muchos intelectuales que aprecio mucho han citado una definición que yo fabriqué hace años sobre el liberalismo, y es el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otros. Esto quiere decir, al derecho debemos de respetar todos los proyectos de vida, no importa si lo consideramos el proyecto de vida del vecino repugnante, si no hay lesión de derechos, no hay la posibilidad de utilizar en una sociedad libre el aparato de la fuerza. Doctor, en ese aspecto, ¿cómo definiría al liberalismo argentino del presente? Milton Friedman, un premio Nobel en economía, decía que para pronosticar el futuro no hay que mirar solamente el mar de lo que está ocurriendo, sino tener el coraje de zambullirse y prestar mucha atención a las corrientes subterráneas. Y las corrientes subterráneas, en el caso argentino, son fundaciones e instituciones extraordinarias: la Fundación Libertad y Progreso en Tucumán, la Fundación Bases y la Fundación Libertad en Santa Fe, la Fundación von Humboldt en Mendoza, la Liberar en Córdoba, el Club de la Libertad en Corrientes, Libertad y Progreso en Buenos Aires. Estoy vinculado a todas ellas y la cantidad de chicos y chicas que hay ahí extraordinarios, con tesis doctorales notables, con seminarios, con publicación de libros, ensayos, debates, es para ser optimista. Y a esto se agrega que en el nivel político lo tenemos a Javier Milei, que hace décadas y décadas que no se escuchaba un discurso tan consistente, otra vez desde el punto de vista ético, filosófico, jurídico, institucional, fiscal, monetario, laboral, de comercio exterior. Y yo celebro eso y creo que es una esperanza para el futuro argentino. Por supuesto que no es suficiente, porque si no, no estaríamos con los problemas que estamos. Hay que redoblar esfuerzos. Y en ese caso, ¿qué tanto cree que se desvirtuaron las ideas de Juan Bautista Alberdi en torno a la actualidad? Bueno, completamente. En realidad, desde la Constitución del 53-60 de Alberdi, como usted dice, hasta el golpe fascista del 30 y mucho más a partir del golpe militar del 43, venimos a los tumbos. Pero en ese periodo de 1853-60 hasta ese golpe fascista del 30,
éramos la envidia del mundo, el aplauso del mundo, es decir, los salarios e ingresos en términos reales del obrero de la incipiente industria y del peón rural eran superiores a los de Suiza, Alemania, Francia, España, Italia. La población se duplicaba cada 10 años, teníamos exportaciones a la altura de Canadá y competíamos con los indicadores de Estados Unidos. Siempre digo que en el centenario, en 1910, cuando vino una comisancia a la Argentina, comparó los debates de esa corporación con los debates que tenían lugar en el Parlamento argentino por la solvencia y la competencia y la sabiduría, diría yo, de legisladores argentinos en el Senado y la Cámara de Diputados, y sobre todo por su independencia de criterio. No votar en bloque, en fin, nadie en su sano Claro. juicio hoy, lamentablemente, salvo honrosas excepciones que hay ahí en el Parlamento argentino en general, no es para llevar a chicos a aprender instrucción cívica. Usted nombró a Javier Milei. ¿Cree que Javier puede encabezar realmente esta nueva oleada de liberalismo en el poder? Creo que sí, definitivamente lo está haciendo con los jóvenes. Hace un tiempo, antes de este zafarrancho viral que hemos padecido, tuve un encuentro con Javier Milei en la Universidad de Belgrano, Sí. donde el aula magna estaba llena de jóvenes, 900 y pico de asientos, se pusieron 3 aulas paralelas con pantallas, pero lo más importante que la marea de gente joven, eran las preguntas. Tras esas Claro. preguntas había mucha biblioteca. No era simplemente para quedar bien y lucirse en una pregunta y tener cámara, sino había bibliografía, había sustancia en las preguntas y eso es una gran esperanza. También con Javier participé ahora hace poco, a pocos días, en el Teatro Broadway Sí. con otros colegas sobre el tema exclusivamente monetario, con Cavallo, con Diana Mondino, con Federico Stugenegger, Schwarzenegger. y fue algo notable. Esto es, al tercer día que se anunció, se llenaron las 1.500 butacas y quedaron 8.000 y pico afuera, 8.000 y pico. Eh, y esto no es un problema puramente cuantitativo, como digo, sino de calidad de las personas, de estudios, de comprender que el tema es de las cejas para arriba, que es un tema de educación, que es un tema de estudio, que es un tema de comprender el valor y el eje central de la tradición de pensamiento liberal, que es el respeto recíproco. Usted hizo público que fue partícipe, o por lo menos juntó a estos dos grandes políticos como lo son Mauricio Macri y Javier Milei. ¿Usted cree que Javier debería competir dentro de Juntos por el Cambio? No, yo no veo, Juntos por el Cambio es un poco lamentable porque veo que no están juntos ni tampoco es en gran medida por el cambio. Digo en gran medida porque hay Claro. valores como Patricia Bullrich, como Mauricio Macri, pero claro, no quiero hacer cosas personales, pero hay muchos otros que no tienen ni el más mínimo parentesco con la tradición Claro. de pensamiento liberal, aunque debo de reconocer que Javier Milei les modificó la parla. Si uno ve los siempre indiscretos archivos, uno puede observar cuáles eran las ideas de estos personajes que ahora están hablando que hay que reducir el gasto público y bajar impuestos. Si analiza bien también la presentación del libro de Macri, se puede ver que usa tecnicismos propios de Javier, en la forma de expresarse también. Exacto, Ignacio, exacto lo que usted dice. Y quiero decirle respecto de esas 3 Zoom que se hizo público, que tuvimos con Javier Milei y Mauricio Macri, fueron muy cordiales. Yo, por la naturaleza, soy un poco ansioso, como yo le decía a Macri, yo no soy politicólogo, soy economista, seguramente hay politicólogos que están diciendo que es prematuro tener fórmulas a esta altura del partido, pero yo creo que el tiempo corre, la estantería se nos viene encima, el chavismo local va a dar las estocadas finales a la justicia, que ya está intentando darlas,
y eliminar la libertad de prensa, que es el cuarto poder, una institución fundamentalísima para la sociedad abierta, para utilizar terminología popperiana. Claro, ahora, señor, me gustaría militar para economía. Usted es un gran profesor y académico distinguido, y en ese aspecto me gustaría preguntarle cómo catalogaría la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa. Bueno, otra vez, cuestiones personales no me resultan, pero lo que estoy observando, seguramente con las mejores intenciones, que son puro parche y no hay nada sustancial. No hay nada sustancial, digamos, eh, con decenas de tipos de cambio. Es algo digno, si me permite, no quiero faltar el respeto, pero es digno de una producción cinematográfica de Woody Allen. Sí. Y en su opinión económica personal, ¿qué tipo de política monetaria cree que tenemos que aplicar para salir adelante? Bueno, esa es una pregunta, Ignacio, muy fundamental. Yo creo que a lo mejor usted tiene la misma experiencia, pero yo observo que cuando se llaman algunos economistas a los medios, se les pregunta, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer tal cosa. Bueno, pero ¿cómo? Y en el cómo se va, se desgasta, se desfigura eh, la meta. Yo creo que es muy importante ir directamente al blanco. Esto es, ¿cuál es la meta? La cantidad de medios son muchísimos. Algunos son mejores que otros, pero el tema es tener clara la meta. Entonces, ¿cuál es la meta en el caso monetario? Yo creo, Ignacio, y lo vengo esto insistiendo desde la primera edición de mi libro Fundamentos de Análisis Económico en 1972, que hay que abolir ese fetiche espantoso que se llama Banco Central. Esto es, los banqueros centrales, por más que sean los más idóneos, capacitados y honestos del orbe, están embretados en proceder en uno de tres canales. ¿A qué tasa expandir? ¿A qué tasa contraer? ¿O dejar igual la masa monetaria? Pues cualquiera de los tres caminos va a alterar los precios relativos respecto de lo que hubieran sido de no haber mediado esa intervención. Los precios es un tablero indicador, son las únicas señales que tienen en el mercado para operar, para saber dónde invertir, dónde desinvertir. Como he dicho muchas veces, si no hay precios, no sabemos si conviene hacer los caminos de asfalto o de oro. Y si alguien levanta la mano diciendo que es un desatino hacerlo con metales, con el metal aurífero, es porque recordó los precios relativos antes de eliminar el sistema de precios. Entonces, ahora se dice, bueno, pero ¿qué tal tener una banca central independiente? Bueno, la respuesta es que se va a equivocar independientemente. Independiente del ministro de Hacienda o del Tesoro o de Economía o del Parlamento o del propio presidente. Porque mientras exista la banca central, mientras exista el curso forzoso, están empretados en esos caminos. Más aún, se puede poner un contrafáctico y decir, bueno, pero ¿qué tal si los banqueros centrales, supongamos por un minuto, tienen la bola de cristal y hacen exactamente lo que la gente quiere? La respuesta es, ¿para qué diablo se metió si va a hacer lo mismo que la gente quiere? Primero. Y segundo, la única forma de saber lo que la gente quiere es dejarlo operar. Por eso, otro premio Nobel en economía, Hayek, decía que hemos pasado o hemos demorado 200 años en darnos cuenta del error y el horror que es unir la religión al poder político. Dice Hayek, no esperemos otros 200 años para darnos cuenta del error y el horror de mantener atada la moneda a la autoridad monetaria, al gobierno. Milton Friedman, en su último trabajo en temas monetarios, que se llama Monetary Mischief, que lamentablemente no está traducido al castellano, dice, el dinero es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de banqueros centrales. Entonces, no es un tema de buena fe y de buenas intenciones, es un tema institucional. Ahora, ¿cuál va a ser el activo financiero que la gente va a elegir? ¿Qué sé yo? Es lo mismo que decir, va a elegir tomates o lechuga el día de mañana. ¿Cuántas zanahorias? No tengo la menor idea. Justamente una de las grandes ventajas de la libertad es que no sabemos ex ante
cuáles van a ser las preferencias y las prioridades de la gente. Probablemente se retrotraiga a lo que ocurrió en la historia monetaria, sea una canasta de monedas, sea el oro, el platino, la plata, no sabemos. Esto es, una vez que los bancos sean instituciones independientes y no simples sucursales de la banca central, que a veces ni siquiera hay tiempo para tener circulares escritas, tienen que ser telefónicas por la urgencia y las corridas y los problemas que permanentemente hay. Entonces, los banqueros y las instituciones financieras van a ser los primeros en ofrecer a la gente moneda sólida y no tener este fenómeno exógeno, o sea, extraño al mercado político, de decisiones, de manipulación, que en realidad a los economistas, Ignacio, le decimos inflación, que es una palabra elegante, pero es una estafa Claro. monumental, especialmente a los más necesitados. Y en ese caso, señor, ¿qué opina de los tantos tipos de cambio que propone el gobierno actual? Bueno, decía recién, comparándolo con la cuestión de Woody Allen, para cada actividad un tipo de cambio, es una cosa muy poco seria. No se puede tener la osadía de hablar de aspectos técnicos en esto, es una cosa muy burda, lamentable, es realmente triste, sobre todo con lo que usted mencionaba antes, de lo que ha sido Alberdi y sus colegas y los constituyentes y lo que ha sido la gran Argentina, ¿no? Por eso hay varios andariveles que hay que, me parece, pulir y reconsiderar, entre ellos, ya que hablo de esa época de la Argentina y los inmigrantes que compraban terrenitos, departamentos para alquilar, que fueron estafados por el peronismo con las leyes de desalojo y alquileres, y obligados a aportar en algo que no se necesita ser un actuario ni especialista en matemática financiera para darse cuenta que el sistema de reparto está quebrado en el momento uno. Ahora quiero preguntarle por la política fiscal que cree que habría que implementar a futuro. Ya hablamos de lo monetario, ahora quiero que hablemos de lo fiscal. Bueno, lo fiscal creo que es indispensable reducir drásticamente el gasto público. Eh, y reducir drásticamente el gasto público implica la eliminación de reparticiones y ministerios que son absolutamente no solo inútiles, sino contraproducentes. Y como simultáneamente hay que hacer una reforma laboral para permitir la asignación de recursos humanos que son tan vitales y que ahora tenemos sistemas copiados de la Carta del Laboro de Mussolini de hace décadas y décadas, de asociaciones profesionales y convenios colectivos, con sistemas sindicales que no son asociaciones libres y voluntarias, sino que tienen un esquema autoritario. Eso va a permitir reasignar a la gente que se desempeña allí. Pero quiero agregarle, Ignacio, algo que me parece muy crucial, y es Alberdi, que usted mencionó, como sabe, ha tomado como modelo la Constitución estadounidense y sobre todo esos documentos que se han dado en llamar los papeles federalistas, que curiosamente se produjo un debate con los antifederalistas, que eran más federalistas que los federalistas, y discutían los poderes del gobierno central. Pero a lo que voy, para resumir y hacer la cosa telegráfica y muy sumaria, es que debemos de revisar el sistema de coparticipación federal y comprender que son las naciones, perdón, las provincias las que constituyen la nación y no al revés. Por lo tanto, las provincias tienen que coparticipar al gobierno federal. ¿Solamente para qué? Para la justicia federal, para relaciones exteriores y para defensa. Nada más, nada de tener un gobierno central que maneje la billetera y el látigo. Y además acá, como nos han enseñado economistas de la talla de Ronald Coase, Harold Dempsey, Douglas North, el tema son incentivos. Supongamos que haya un gobierno provincial feudal con inclinaciones feudales. En un sistema como el que acabo de decir, van a estar incentivados
a que la gente no se le mude a otra jurisdicción, primero, y segundo, a atraer inversiones, para lo cual están obligados a tener un sistema de gasto público y tributación razonable, con una legislación general que limite, subrayo, que limite la deuda provincial. Entonces, ahí vamos a tener un sistema realmente federal, porque acá nos llenamos la boca con un sistema federal y desde, otra vez, desde aquel golpe fascista del 30, hemos tenido un sistema acentuadamente unitario, igual que antes de Alberdi en la época de Rosas, que se decía federal y era unitario. Para explicarle esto a extranjeros resulta muy difícil, los unitarios eran federales, los federales eran unitarios, en fin, es un embrollo. Pero el tema que estoy diciendo me parece muy crucial a los efectos de descentralizar el poder. Lo mismo, termino con esto para decir que en el orden internacional, el fraccionamiento del planeta Tierra en naciones es solo y exclusivamente para evitar los riesgos enormes de concentración de poder de un gobierno universal, pero no para tomarnos en serio las fronteras, ni para limitar a los inmigrantes, ni los bienes y servicios. ¿Qué ideas tiene respecto a la reorganización del régimen impositivo de la Argentina? Bueno, este es otro embrollo colosal. Yo creo, para ir al grano de la meta, que debería haber solo dos impuestos. El impuesto al IVA, con una base que tome a todos los contribuyentes, y desde luego que es proporcional y no progresivo. Ahora menciono una cosa del progresivo, y un impuesto territorial para gente que tiene propiedades en la Argentina pero vive en el extranjero, que también está interesada en que protejan su propiedad. Todos los demás impuestos hay que eliminarlos, especialmente, como decía Alberti, los impuestos directos, que según la Claro. Constitución original deberían ser por tiempo determinado, proporcional y como facultad de las provincias, nada de lo cual se hace. Así que hacemos todo mal. Ahora, resumo el impuesto progresivo. El impuesto progresivo tiene varios efectos. Uno es regresivo, porque el contribuyente de jure no va a cambiar su auto de alta gama, ni va a cambiar de casa, ni va a dejar de consumir, va a dejar de invertir, y por lo tanto las tasas de capitalización disminuyen, que son el único factor que permite ingresos y salarios en términos reales. Segundo, altera las posiciones patrimoniales relativas. O sea, entre usted y yo y los que nos están escuchando, eventualmente los que nos van a escuchar, tenemos posiciones patrimoniales relativas de 2 a 3, de 6 a 4, en fin. Si se establece un impuesto proporcional, luego de haber pasado el rastrillo fiscal, todos vamos a tener billeteras y carteras más reducidas en patrimonio, pero no se alteraron las posiciones patrimoniales relativas. Sin embargo, con el impuesto progresivo sí se alteran. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué nos importa que se alteren? Es esto. Cuando nosotros vamos al supermercado y afines, compramos más del bien A, menos del bien B, un poco más del C, etcétera, estamos estableciendo posiciones patrimoniales relativas. Y henos aquí que cuando salimos del supermercado, los megalómanos de turno nos dicen: vamos a establecer un impuesto progresivo, lo cual quiere decir, vamos a todas las votaciones que acaban de hacer ustedes en el supermercado. Tercero, el impuesto progresivo afecta gravemente la movilidad social. Los que vienen trabajosamente desde la base de la pirámide patrimonial ascendiendo son decapitados con un impuesto fuertemente progresivo que, dicho sea de paso, beneficia a quienes están en el vértice de la pirámide patrimonial, porque los que están en el vértice y no sirven tienen que bajar con la velocidad necesaria, y los que están en la base y sirven tienen que subir con la velocidad necesaria. Para los que juegan rugby, saben lo que quiere decir el handoff. Le hacen un handoff a los que vienen desde la base, digamos, en el impuesto progresivo. Y por último, el impuesto progresivo es un castigo a la eficiencia. Decimos que hay que ser eficiente, pues cuanto más eficiente, más palos fiscales. Exactamente, doctor. Ahora me gustaría tocar un tema sobre la justicia argentina. ¿Qué opina usted del fallo de la Corte en el caso Juez relativo al Consejo de la Magistratura? Bueno, le confieso que no estoy en el tema. Me suena como algo muy razonable de reponer algo que ha sido, como ha dicho el fallo, una artimaña
para dividirse en el bloque de senadores a los efectos de poder designar a alguien en el Consejo de la Magistratura. Me parece algo que es un bochorno. Pero más importante que esto, Ignacio, me parece que es muy relevante el concepto de igualdad ante la ley, que está atado al concepto de justicia, porque no somos o no debemos ser iguales ante la ley para ir todos a un campo de concentración. Igualdad Claro, ante la ley vinculado a la justicia en la definición clásica de Ulpiano, dar a cada uno lo suyo, y lo suyo remite a la propiedad. Y ese es el embate que estamos sufriendo, digamos, en la Argentina, que no se respetan los derechos de propiedad, y más aún se hace alarde de aplicar la guillotina horizontal, o sea, ese maldito igualitarismo que, sin darse cuenta de la bendición que es que usted y yo y todos los lectores de su diario y todo el mundo somos distintos desde el punto de vista fisiológico, anatómico y sobre todo psicológico, que es una gran bendición para la cooperación social y la división del trabajo, puesto que sería una desgracia que todos nos gustara ser panaderos y no hubiera médicos, o que no, que a todos nos gustara la misma mujer, sería una catástrofe, y además de un tedio horrible, porque sería igual que hablar con el espejo si fuéramos todos iguales. usted tocó el tema de la igualdad jurídica. En ese caso, con motivo de la película, no sé si la vio, 1985, se abrió un debate sobre la investigación de los crímenes de la guerrilla. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, no he visto esa producción cinematográfica, he escuchado algunos comentarios, pero quiero solamente hacer mi conclusión de esto. Mi conclusión es que en la guerra desatada contra los criminales terroristas se utilizó lamentablemente el mismo método que los encapuchados. Esto es el asunto de los secuestros de bebés, las torturas, etcétera. Hubo muchos militares que adelantaron el peligro enorme de recurrir al procedimiento de los terroristas, porque, como decían, se va a ganar eventualmente en el terreno militar, pero se va a perder en el terreno moral, que es el más importante. Exacto. Esos militares, recuerdo algunos nombres, el general, aunque parezca contradictorio, general Corbeta, general Guaso, general Mujica, los dieron de baja por pedir que se haga en fuero militar juicios con defensa, firmando acta y dando la cara, y no recurriendo a estos procedimientos absolutamente aberrantes. Sí, la falta de designación de un nuevo miembro de la Corte Suprema podría tener relación con esta discusión respecto a la declaración de lesa humanidad de los crímenes de la guerrilla, No sé, teniendo en cuenta que hay eh, partícipes del gobierno actual públicamente declarados eh, ex asociados a la guerrilla y habiendo escrito libros relatando, es decir, atentados. no le puedo contestar, no tengo los elementos de juicio como para saber este tema, pero me parece sí muy importante lo que ha declarado Graciela Fernández Mejide, entre otros, de la importancia y la intención del entonces presidente de la República de juzgar también a los terroristas y no hacer una cosa parcial. Y sin embargo, se han indemnizado y se ha premiado con cargos públicos y ministerios a algunos de los ponebombas, que me parece absolutamente inaudito. Esa es una de las cosas que también, Ignacio, es para ser optimista, porque se comprende este asunto, el tema de la decencia, de la corrección, proceso, del juicio con defensa, y la importancia que tiene en esto la independencia de la justicia. Me parece que es algo que en todos los países civilizados hay que atender con especial atención, ese contrapoder. Que precisamente yo escribí, uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos,
donde muestro el declive en ese país, lamentablemente, respecto de los valores y los principios extraordinarios de los padres fundadores, y señalaban cómo mitigar el asunto de las mayorías a través de procedimientos que no estuvieran sujetos a elecciones en forma directa los miembros de la justicia, que muchos que andan pululando en nuestros medios no comprenden esto. Y agrego, Ignacio, algo muy importante en la Argentina y en muchas partes del mundo libre. Esto es, ¿qué queremos decir cuando estamos hablando de democracia? En el sentido de los Giovanni Sartori de nuestra época. Esto es, el proteger derechos de las personas como parte principal y como parte secundaria, accesoria, mecánica y formal, el recuento de votos. Sin embargo, hoy día en gran medida se ha pasado esta parte secundaria a ser principal y, oh sorpresa, la principal ha desaparecido. Entonces, con ese criterio, podríamos decir que el asesino serial de Hitler era demócrata porque ganó con la primera minoría, o ese personaje que habla con los pajaritos en Venezuela hoy. Eso es un insulto a la democracia. Me parece que tenemos que trabajar las neuronas para debatir entre nosotros cuáles son los límites adicionales al poder político y no estar simplemente pendiente de las anécdotas circunstanciales de la próxima elección. ¿Qué rol cree usted que juega la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los últimos 20 años de la Argentina y su futuro? Bueno, Ignacio, yo le pido que me excuse de esa respuesta porque la verdad, le voy a confesar, estoy cansado, para no decir harto, de las discusiones de problema de alcoba. Lo que me importa es cuál es el resultado. Por eso a veces me hace gracia, en realidad no sé si hacer gracia en una cosa tragicómica, cuando se dice que no hay plan, cuando vamos directamente al chavismo en todas las medidas que se están adoptando. Las anécdotas y las peleas de alcoba irrelevantes a mi juicio. Me gustaría saber qué mensaje le daría a la juventud argentina de cara a lo que se viene. Bueno, yo creo que alentarlos en lo que están haciendo en gran medida, que están dando un ejemplo a gente mayor por sus reflexiones muy atinadas, por sus estudios, por su preocupación, por no dejarse enredar en discursos, como decía Gastón Boissier, el decimonónico Gastón Boissier, no dejarse enredar en mascaradas de la libertad. Esto es gente que propone medidas para el bienestar de los pobres y los está estafando y expoliando miserablemente. Creo que en ese sentido es un ejemplo lo de los jóvenes. Y otra vez, repito, una sentencia de Ángel Batisteza que decía, la cultura no es una cosa de minorías porque cuesta cara, sino porque cuesta trabajo.